alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos con Aquí se habla libertad, hoy día de San Lucio I, Papa del siglo III. Bienvenidos, ya está aquí Pedro Pacheco, socio principal de PwC Venezuela, Pacheco Apostólico y Asociados, y por supuesto están Hugo Bravo y Daniel Laúd, nuestros contertulios de todos los viernes. Por cierto, Hugo Bravo cumplió años esta semana. Mis felicitaciones de nuevo, mi Gracias. reconocimiento. Reitero lo que dije, Hugo no solo es un buen hombre, sino que es un buen gerente, un buen papá y un buen compañero de ruta. Y todavía digamos que él es joven, así que bueno, tiene mucho por recorrer. Gracias, Víctor. Y saben que nunca mejor que hoy para repasar o para reconocer y conocer una iniciativa que desde el año 2020 lidera Pedro Pacheco desde PwC, que es un programa de formación ejecutiva de primer mundo y gratis. O sea, creo que la cuadratura del círculo. Pero bueno, vamos a dejar que Pedro primero nos nos eche el cuento, nos diga que no solo el programa, porque es que además tener a Pedro también es la oportunidad de preguntarle, bueno, qué es lo que debe conocer un líder, qué es lo que tiene que hacer. Su teoría del metro cuadrado me parece maravillosa, se lo estoy aplicando aquí a todos en la casa. El metro cuadrado incluye tender la cama en las mañanas, por cierto. Bueno, pero Pedro, bienvenido. Esta es tu casa, has venido varias veces a nuestro programa y la verdad es que no quería dejar pasar porque estando todos como estamos, confinados, el tener un programa ejecutivo de altísimo nivel, con invitados internacionales, oye, es un privilegio que hay que aprovechar. Sí. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Hugo, Daniel, como siempre, bueno, un placer estar acá en tu programa. Sí, efectivamente, el programa ejecutivo de gerencia PwC surge el año pasado como consecuencia de que nosotros estábamos de cumpleaños. PwC cumplió el año pasado 85 años de presencia en Venezuela. Teníamos organizado una serie de eventos y al llegar la pandemia tuvimos que reorganizar esas actividades y nos planteamos y dijimos, oye, qué mejor que la gente que está en su casa pensar en un programa ejecutivo que sea vía online. Y a partir del mes de junio comenzamos dicho programa que estuvo compuesto de 8 módulos tan diversos pero todos de mucha actualidad, como es el tema de la transformación digital, ciberseguridad, flujo de caja, las empresas del nuevo mundo, las denominadas XTech. Y fue un éxito, tanto así bueno, al final recibieron el certificado de asistencia unas 1.000 personas. Y bueno, sentimos la necesidad de que había que repetir el programa. Y en eso estamos este año. Ayer comenzó la segunda edición y le estamos dando una característica y una denominación que son grandes autores contemporáneos. Estamos buscando grandes autores del campo de, de la gerencia, de la gestión del talento, del liderazgo, y los estamos invitando a que nos hablen de sus libros y de sus experiencias. Como les decía, comenzamos ayer, tuvimos de invitado a Javier Fernández Aguado, un libro reciente que ha titulado 2000 años liderizando equipos, que se refiere a los 2000 años de la Iglesia Católica, liderizando todo lo que conocemos en cuanto a lo que fue su influencia en Latinoamérica, en lo que han sido todas las transiciones y procesos de crisis, de amenazas que ha sufrido la Iglesia. Él comentaba ayer, por ejemplo, promesas que se hicieron personas como Stalin o Hitler o incluso el propio Mao Zedong de destruirla, no han sido capaces de hacerlo. Y entonces, sin lugar a dudas, allí hay un aprendizaje tremendo para los liderazgos, para las organizaciones.
La verdad que fue el primer módulo, realmente para mí superó las expectativas, más allá de que Javier es un expositor magistral, es el contenido de un libro que él explicaba que le dedicó 3.000 horas de investigación, donde se pasea por la mayoría de los papas y de todas las personas influyentes que han estado en torno alrededor de la iglesia, como el caso de Tomás de Aquino eh, y su influencia en el pensamiento y en el liderazgo. Y pone en evidencia de que muchos de los conceptos que hoy en día utilizamos, como es el caso de coaching, planes de carrera, balance scorecard, todos esos son conceptos que ya la iglesia viene aplicando desde hace cientos de años y que allí básicamente lo que hay es que nutrirse de esa experiencia, de lo positivo y ver cómo lo incorporamos a las organizaciones y cómo lo incorporamos al ser humano, que es un poco una de las conclusiones era lo que tú comentabas antes, Víctor, o sea, al final la conclusión es esa, buena cabeza y buen corazón y no descuidar el intelecto. Yo creo que en eso hay una coincidencia total, que si nosotros queremos transformar a nuestro país como urge hacerlo, no hay duda de que tiene que pasar por intelecto y por la mejor formación, y no hay ninguna solución, y yo creo que ahí puede haber un punto de encuentro más allá de los pensamientos o ideologías que pueda tener cada uno de nosotros, de que ninguna de las soluciones de este país puede estar ausente de una buena educación y de una buena formación. Si queremos algo que sea sustentable en el tiempo, debe tener esos pilares fundamentales y nosotros aquí pues queremos contribuir humildemente con ese aporte. Como tú comentabas, Víctor, el programa es totalmente gratuito. Sin embargo, estamos invitando que aquellas empresas o organizaciones en las cuales trabajen o los propios asistentes al evento, si lo tienen a bien, pues pueden ayudar con una colaboración a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, eh, muy conocida por todos y que tiene ya más de 70 años de presencia en Venezuela. También queremos aprovechar esa oportunidad para ayudar a instituciones que en circunstancias como las actuales de la pandemia, pues están sufriendo doblemente la crisis. Entonces, ese en términos generales es un poco la idea y el enfoque de estos programas. Hugo. Bueno, un gusto compartir nuevamente con Pedro, ¿no? Ya lo tuteo, tomo la confianza, me disculpo, Pedro. Claro, claro. Y bueno, obviamente con cumplió Daniel. años, porque cumplió años, vino así. Bueno, Víctor, muy honrado también por tus palabras, ¿no? La verdad que las aprecio todo lo que has dicho. Pero esto es un tema que a mí me toca profundamente en la mente y en el corazón. Y les voy a contar algo, creo que Víctor sabe y el profesor Daniel Talaud también, ¿no? Yo hice una maestría en filosofía mientras vivía en Chile, en filosofía atomista, y mi tesis de la maestría fue sabiduría para el liderazgo en la acción directiva. Y esa tesis, en resumidas cuentas, el punto nuclear es las virtudes cardinales, tal como las planteaba Aristóteles, ¿no? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Prudencia vista como la sabiduría práctica de todo aquello que conviene hacer aquí y ahora. Y bueno, obviamente tomé a Santo Tomás, porque era una filosofía atomista, era el autor bajo el cual pues, yo traté de conectar ese mundo de la filosofía o la antropología filosófica con la gerencia y el liderazgo, que son a las cosas que me dedico y las que constantemente estoy estudiando, ¿no? Entonces, quería hacer ese comentario porque conectando con tu metro cuadrado, esa teoría que nos daste que me gustó mucho, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo y estos hábitos operativos buenos, que básicamente son los que ayudan como el deportista. El deportista es deportista porque se para temprano, se alimenta bien, hace ejercicio, descansa bien. Bueno, estas cuatro virtudes cardinales, las principalísimas, de ahí sale el resto de, digamos, de virtudes, de hábitos operativos, son fundamentales, rescatar y promover. Lamentablemente no pude participar ayer, me enteré tarde, no seguía la cuenta de PwC, ya corregí ese error.
y no me pude enterar, no sé si va a estar disponible la ponencia, igual ya vi que el libro está disponible ahí para conseguir, pero me interesará mucho, ¿no? Dicho todo esto, y ya para cerrar, una pregunta, ¿no? Mi primera participación, y es, hay que rescatar y hay que dar a conocer la figura del empresario, pero visto como el gerente. Te estamos perdiendo, Hugo. Para que estés pendiente, repitas la pregunta, Ok, por favor. seguro. No, que me parece importante y quería tu punto de vista respecto a lo que es el gerente, ¿no? El gerente, el empresario. El empresario como tal tiene varios ámbitos. Uno es el de gerente y pocas veces queda claro qué hace un gerente, ¿no? Puede ser un director de orquesta. ¿Qué es un gerente? O sea, hay un autor que seguramente conoces, Pedro, que se llama Henry Mitzberg, que es canadiense, que ha estudiado mucho el tema. Entonces, ¿qué es tu visión del cliente? Pero también del gerente, pero también lo que es el líder y lo que es el emprendedor, porque todos se juntan, ¿no? Y entonces, creo que hay que rescatarlo. ¿Qué crees que es el aporte que hace este gerente, este empresario a la sociedad? Porque es importante rescatarlo y reivindicarlo, porque en estos tiempos particularmente pareciera que hay una imagen negativa y creo que hay que reivindicar realmente lo positivo. Ese es básicamente el planteamiento. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Tienes 6 minutos, Pedro, Sí, porque vamos al corte después de las 11:30. perfecto, perfecto. Antes de dar respuesta o mis comentarios, Hugo, a lo que planteas, escuchándote me acordé de una de las frases que justamente se mencionó ayer, que las comentaba Javier Fernández, el autor del libro que les comentaba, que él decía que nos quejamos de los tiempos y queremos que los tiempos cambien. Y bueno, ¿y por qué no cambiamos nosotros? Porque al fin y al cabo somos nosotros los tiempos. Y hacía también una reflexión en relación a que pensamos de que es a nosotros, en este momento, a estas generaciones, la que nos está tocando el peor momento, y eso no es así. Entonces yo creo que el tema de la lectura, que es una de las cosas que queremos promover con este programa, queremos promover la lectura. Nuestros gerentes, nuestros empresarios, nuestros emprendedores quieren hacer sus actividades, pero no estamos leyendo. Y creo que hay que empezar por allí. O sea, cuando tú dices, bueno, pues, ¿qué es el gerente? A veces interpreta el común que, bueno, que un gerente a veces es como una especie de torero, ¿no? Que hace de todo. O vas a la organización y entonces ves al gerente que tiene como una función allí, como una especie de conserje, donde está atendiendo las emergencias. A mí la palabra gerente, a mí me encanta en su concepción amplia. O sea, es una palabra grande cuando la analizas y la entiendes. O sea, porque comienza primero por gestionarte a ti mismo. O sea, parte por el análisis de conocerte, de saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Yo soy un apasionado de los temas que tienen que ver con la inteligencia emocional. Yo creo que un gerente tiene que conocer esa inteligencia emocional. Puede ser muy inteligente, tener un coeficiente intelectual, tener unas habilidades, tener unas competencias, pero si en la inteligencia emocional, es decir, en lo que es el manejo del autocontrol, en lo que es el relacionamiento con el otro, el hacer empatía, el conocerte a ti mismo, eso es fundamental. O sea, lo malo de un gerente no es que no sepa. Lo malo es que no sepa que no sabe. Eso es terrible. Cuando tú crees que lo estás haciendo espectacular y también en relación a ese sentido, Javier Fernández, el autor de este libro, tiene otro libro que fue en su momento muy, muy premiado, que también se los recomiendo y lo vamos a invitar a él para que nos hable, que es la soledad de la dirección. Y el gerente tiene que estar consciente de esa soledad. Y él nos explicaba que hay una soledad saludable, que es el momento en que el gerente se retira a reflexionar, a tomar las decisiones desde la meditación, sin improvisar, sin hacerlo en forma estomacal, como decimos popularmente. Y después hay una soledad negativa, que es la soledad en la cual se apodera de ti la soberbia,
se apodera de ti el que no hay espacio ya para seguir aprendiendo porque lo sé todo, y nos olvidamos de Sócrates, y yo creo que esa frase hay que repetirla constantemente. Lo único que sé es que no sé nada. Y yo creo que hay que partir de allí y tenemos que ser humildes en asumir que cuando hablamos de gerencia, uno, por más años que tenga de experiencia, yo creo que día a día hay que hacer esa reflexión y decir, yo lo único que sé es que no sé nada. ¿Por qué? Porque es un mundo que se está transformando constantemente, que requiere de nuevas competencias, de nuevas habilidades. Entonces yo creo que el gerente tiene que ser humilde, tiene que partir de ese hecho de que el campo de la gerencia es tan amplio que es infinito el conocimiento que puedas estar adquiriendo en el día a día. Entonces, para mí, gerente es extraordinario esto en su concepción amplia. Allí, bueno, los límites cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de empresarios, hay unos límites allí que no están claramente definidos, pero yo lo que sí recomiendo al emprendedor, volvemos a lo mismo, o sea, si vas a emprender, prepárate, fórmate, no simplemente porque tengas una buena idea, ya eso es suficiente. A ese concepto de gerente tienes que rodearte de los mejores, tienes que tener comentaba antes, esa inteligencia emocional, tienes que tener unos conocimientos, una estrategia y luego la acción. Entonces, eso cada vez se requiere más porque en la medida en que estás en un mundo mucho más competitivo, en el propio caso de Venezuela, ser gerente hace 10 años era mucho más fácil que serlo hoy, indudablemente. Emprender en Venezuela hace 10 años, entonces la forma de ser exitoso al final pasa por la formación, pasa por no descuidar el intelecto, como comentaba antes Víctor. Seguimos después de este corte con Pedro Pacheco, Hugo Daniel Labut, hablando de gerencia y del programa ejecutivo de gerencia de PwC, que es tan interesante. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. A continuación, titulares. Gandoleros trancan la autopista regional del centro para denunciar la escasez de gasoil. Solo el 25% de los venezolanos reciben agua potable, según un informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Durante los primeros meses de 2021, ocurrieron al menos 43 femicidios en el país. En internacionales, Reino Unido debate la implantación de un pasaporte de vacunación para facilitar la movilidad en viajes al extranjero. Y en los deportes, Miguel Cabrera produjo ayer su primera carrera en la victoria de los Tigres de Detroit, 8-2 ante los Toronto Blue Jays. El Atlético Sport Club, equipo que representa a Venezuela en la Copa Libertadores, debuta mañana ante el San Fe de Colombia. 11:31. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter.
y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy, viernes de Economía y Libertad, con nuestros contertulios, Hugo Bravo y Daniel Labut. Y con un invitado muy especial, Pedro Pacheco, el socio principal de la firma PwC, Venezuela, Pacheco Apostólico y Asociados. Y bueno, hemos venido conversando precisamente sobre un maravilloso programa de gerencia que a modo de sus esquemas y estrategias de aporte y responsabilidad con el país, esta firma ha venido practicando desde el año pasado. Una maravillosa adaptación. Vino la pandemia, recompusieron toda la celebración de sus 85 años y terminaron, parecía como un programa más duro, más hard, ¿no? Más inclusive incluyendo pues el flujo de caja. Pero este año, o mejor dicho, este año, no, sin el pero, este año comienza con una conferencia maravillosa sobre las enseñanzas de una institución imbatible, casi que a pesar de algunos gerentes que ha tenido en algún momento histórico. Pero le toca el preguntar y comentar al profesor Daniel Labut. Profesor. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, ¿no? Buenos días, Pedro, buenos días, Hugo, y feliz cumpleaños. Buenos días, Víctor. Bueno, miren, yo saludo mucho la iniciativa, ¿no? Sobre todo porque a mí me gusta mucho eso de incentivar el lado humano que tiene la gerencia y que puede llegar a tener la empresarialidad, pues porque es que efectivamente es un fenómeno humano, ¿no? Y al ser un fenómeno humano, es un fenómeno profundamente complejo, ¿no? ¿Okay? Y que involucra no solamente la parte técnica, porque uno cuando piensa en un gerente se le pasa por la cabeza Henry Ford con el cronómetro midiendo a ver si la línea de producción está retrasada o está a tiempo y se olvida de que Henry Ford también era un ser humano que compartía con sus amigos y que a mí me sorprende mucho porque en estos días vi una película en la cual el hombre sale al campo junto con algunos otros gerentes y empresarios y va a hacer parrilla, ¿no? Y comen parrilla en el campo. A mí me sorprende mucho porque esa es la parte que olvidamos nosotros del ser humano, ¿no? De que el empresario efectivamente es un ser humano. Y bueno, y saludo mucho el que se trate de incentivar eso, la visión humana, ¿no? Y lamento mucho el que ayer yo haya estado bastante complicado también, igual que Hugo, y no pude, aunque me inscribí para oír la charla, me la perdí por complicaciones laborales. Entonces, me gustaría que si se pudiera colocar en YouTube o en alguna plataforma de estas para poderla ver, me encantaría, ¿okay? Pues además es un tema que creo que me va a apasionar porque va a hablar de la iglesia, ¿no? Y ese quizás es uno de los mejores ejemplos que uno puede dar de una empresa que funciona y que no ha fracasado durante 2000 años, ¿no? Entonces, es el ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, y precisamente, bueno, eso es lo que yo quisiera preguntar, pues, o sea, ¿por qué
o sea, ¿por qué PwC usa el lado humano para acercarse a los empresarios, ¿no? Y a los gerentes? ¿Y por qué, por qué trata de entender por ese lado la empresarialidad y no tanto por el lado técnico, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿no? Sí, gracias, Daniel. Mientras tú hablabas y ponías el ejemplo de Henry Ford y del lado humano, yo me vino a la mente una experiencia que yo no sé si Víctor recordará. Víctor y yo compartimos 2 años. Yo era el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas y Víctor era el gerente general. E hicimos un evento, yo no sé si Víctor se acordará de esto, y hubo alguien que se acercó y le comentó a Víctor que yo no parecía empresario o que no parecía el presidente, porque justamente estábamos hablando de temas humanos. Quiero decir esto en el sentido de que esto no es que es una moda o se nos está ocurriendo en este momento. Nosotros tenemos 85 años de presencia en Venezuela y yo siento que ese es un legado. Desde que estamos acá, el pensar en la gente como lo primero es más allá de un eslogan, ¿no? Y ayudar a la gente, sobre todo en un momento tan complicado como este de pandemia. A veces, bueno, a veces la ayuda no necesariamente incluso tiene que ser económica, pero el hecho de que sepas que estás ahí, que lo llamas, que estás pendiente de su situación, eso es algo que nosotros durante décadas lo hemos mantenido generación tras generación. Y a mí más bien lo que me llama la atención y nos lleva a la reflexión es justamente eso, o sea, qué malo que la sociedad, ese es el concepto que tiene, ¿no? O sea, el concepto es que el empresario primero piensa en los números, que primero piensa en el balance, en el ganancias y pérdidas, en el flujo de caja. Y bueno, yo no puedo hablar obviamente por todos los empresarios, porque efectivamente es así. Y todos de alguna u otra forma hemos tenido experiencias malas, pero también hay muy buenas experiencias. La labor que se hace en Venezuela de responsabilidad social se mantuvo siempre bajo un concepto con la expresión inglesa de decir, no, es que low profile, ¿no? Y creo que eso ha sido un error y le ha hecho daño a eso, al sector privado, le ha hecho daño al emprendimiento. Yo creo, bueno, parte de lo que es este programa, o sea, la libertad económica. La libertad económica no está reñida con el carácter humano. Y de eso se trata, o sea, de potenciar y de poner las cosas en valor. Entonces, lo que Daniel pudiera lucir como extraordinario, créeme que en nuestro caso lo vemos como algo ordinario, como algo que está surgiendo en forma espontánea. No es que hubo una planificación estratégica y después llegamos a la conclusión de que era necesario incorporar esto, sino que sentimos que está en el ADN y no de ahora. Como te digo, ni siquiera no me quiero atribuir ese mérito. Creo que, o sea, que eso es parte del legado de muchos que me han antecedido y que bueno, y que humildemente pues también queremos predicar con el ejemplo y que eso se mantenga en el tiempo y ojalá pues sea parte de contagio y que las organizaciones pues pongan en valor lo humano. Yo creo que allí hay una labor interesante que hay que realizar y buscar ese equilibrio tan necesario. Insisto con lo que comentaba, que a mí me encanta entre la buena cabeza y el buen corazón. Y eso, más allá de estas iniciativas, el mundo va en esa dirección. El mundo no hay empresa que pretenda ser sostenible en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a eso porque sostenibilidad son 2000 años. Eso sí es sostenibilidad. Porque ejemplos de empresas exitosas tenemos muchos y de marcas, pero que su vida en términos comparativos fueron cortos. O sea, hubo empresas que han sido exitosas durante 20, 30 años.
Entonces aquí la sostenibilidad es eso, quien puede, digamos, alardear de sostenibilidad son esos, el que pueda presentar 2000 años, pero el que tú hayas sido 20 o 30, no, todavía estás en un proceso y lo debes reforzar permanentemente. Y para mí allí yo creo que lo fundamental siempre es pensar en la próxima generación. Pensar en la próxima generación. Cómo lo que estás haciendo hoy va a afectar a la próxima generación. Lamentablemente, y saliéndome un poco del tema, por ejemplo, todo lo que es el tema de la pandemia, todos esos financiamientos que se están otorgando, todo lo demás, eso lo va a pagar la próxima generación. Y hay que tomar conciencia de eso, de que se va a pagar con una educación que a lo mejor no va a ser de tanta calidad, se va a pagar con unos servicios públicos que a lo mejor no va a ser, pero todo tiene una relación intergeneracional y tener ese sentido de trascendencia, el empresario, el gerente, de que ese gerente cuando está actuando todos los días, él inconscientemente es fuente de inspiración para muchas personas, él es referencia para mucha gente. Cuando tomamos ese sentido de trascendencia y de ejemplo, creo que eso también ayuda a entender entonces de que no es una simple labor rutinaria, de que no es una simple actividad, sino que se trata de tener un propósito, que es otro de los temas que las empresas tienen que trabajar. O sea, hay que hablar de misión, hay que hablar de visión, pero fundamentalmente de propósito. ¿Cuál es el propósito de esta organización? Si el propósito de esta organización es única y exclusivamente hacer dinero, eso no es viable en el tiempo. Si el propósito es una contribución a la sociedad por el bien común, integrada con tus conciudadanos, eso sí es un propósito que va a ser sostenible en el tiempo. Pedro, bueno, lo primero que quería decir es que Henry Ford hacía parrillas y Pedro comparte unas tortillas maravillosas. Que algún día deberíamos nosotros tres ir y comernos la tortilla. Las tortillas de Pedro son maravillosas. Pero, digamos, invitado. Yo he visto, Pedro, como tú, y no quiero, sino que lo digas tú, no lo quiero decir yo. Yo quiero que tú me digas cuáles fueron tus principales aprendizajes como ser humano y como líder de una organización grande, como PwC, con 3 crisis, 3 momentos que yo vi que tú, además, mostraste un talante humano envidiable. La crisis del hambre de los mangos, ¿recuerdan? Que los venezolanos iban de una calle a otra comiendo mango porque hubo hambre, una hambruna generalizada. La crisis de la partida rápida, la migración de los profesionales, que todos los días tú llegabas a tu oficina y se te iban 3 o 4 o 5 o los que fueran. Y por último, la crisis de la pandemia para una empresa cuyo trabajo necesita, digamos, presencia, contacto con los clientes. ¿Qué mensajes te han dejado estas 3 crisis que tú has tenido que liderar? Yo creo que hay una palabra ahí que para mí es transversal en todas estas crisis, que es el tema del agradecimiento. Yo creo que cuando vives esa realidad, debes partir del agradecimiento de que afortunadamente, más que afortunadamente, yo diría que dependiendo de la óptica que lo veamos, o sea, lamentablemente somos una excepción. O sea, no nos olvidemos que hay un 80% de venezolanos que viven en pobreza extremas, en condiciones que son realmente lamentables. Y los que estamos en esa otra posición, pues nos queda en primer lugar eso, agradecidos con las oportunidades que se nos han presentado y que de alguna otra forma hemos aprovechado, pero también conscientes de que tenemos que ver cómo ayudamos al otro. Y allí también al principio cuando tú hablabas de resistir, yo sigo con la palabra de longanimidad. Yo creo que una de las cosas que he aprendido es a ser longánimo, que es perseverancia en la adversidad. Ante estas adversidades tienes que perseverar, tienes que tener mucha paciencia, y otra de las características de la longanimidad es cuidado del otro, cuidado del propio. Obviamente que sí, porque también hay que decirlo, o sea, las organizaciones, las empresas, pues tienen unos fines de
de retribuir a sus accionistas, de retribuir a sus partes interesadas. Es fundamental que estos aspectos estén presentes. En esas tres crisis, pues ha habido mucho de aprendizaje, que son momentos complicados, pero cuando hablas, yo creo que las organizaciones, cuando hablan con buen corazón, es mucho más fácil gestionar esta situación. El caso concreto que tú mencionabas de la gente yéndose de Venezuela. Eso es entendible y tú como ser humano no lo puedes evitar. Sin embargo, sí lo puedes gestionar. O sea, sí lo puedes gestionar partiendo del consejo y de la buena fe. Cuando alguien toma la decisión de irse del país y tú le aconsejas que a lo mejor no es justo el momento, que la idea puede ser buena, pero que no es justo este momento, que a lo mejor es mejor dentro de un año, porque dentro de un año él está alcanzando la posición de supervisor o la supervisión de gerente, y que el proceso de aprendizaje en Venezuela puede ser mucho más rápido, y que no abandone y que no bote por la borda lo que son sus años de experiencia, porque ha habido mucha gente que se fue del país y te decía hacer lo que sea. Cuando tú te sientas con esa persona que te dice hacer lo que sea, y desde el lado humano, el convencimiento viene partiendo del lado humano y no del interés que yo pueda tener en que te quedes. Al final, en muchos de los casos, esa persona se queda. No en forma indefinida, pero sí se queda por un año, sí se queda a lo mejor por 2 años, donde de mutuo acuerdo gestionamos y ambas partes logran ganar. El que se va porque se va con una mejor posición y con una mayor experiencia, y el que se queda porque le permite gestionar la crisis mientras se prepara para contratar a otra persona o para gestionar a otra persona. Entonces yo diría que en cada una de estas crisis el factor humano ha sido fundamental. O sea, el convencimiento, el ganarte la confianza, no viene por el lado de si vas a pagar más o menos, que obviamente es importante, no cabe duda, más en estas circunstancias, pero el factor humano de la confianza que las personas que trabajan contigo puedan sentir, al final yo creo que es la diferencia. Entonces yo diría que el aprendizaje ha sido que tenemos que ser agradecidos, que cada una de estas crisis nos deja muchas enseñanzas, pero yo lo que he comentado es que al terminar esta pandemia vamos a ser mejores o peores seres humanos. Y aquí cada uno nos corresponde en su metro cuadrado decir, bueno, yo quiero salir de esta pandemia como un mejor ser humano, no quiero salir de esta pandemia con cosas negativas, con aspectos que hagan destacar o que hagan resaltar lo peor de la humanidad, sino todo lo contrario. Y yo creo que de eso se trata, o sea, de que cada una de estas crisis salgamos siendo mejores seres humanos. Bueno, 2 preguntitas por una de Daniel Laud y otra de Hugo Bravo, ya para ir al cierre del programa. Daniel. En micrófono. Daniel, ¿estás allí? Ok. Una pregunta es por curiosidad, ¿no? O sea, PwC está cumpliendo 85 años, ¿no? Eso significa que PwC vino cuando comenzaron las petroleras, ¿no? Esa como que es la, o sea, es otro de los hitos que hay que agradecerle a la industria petrolera, ¿no? Que normalmente uno siempre despotrica del petróleo en Venezuela, y el petróleo ha sido más bien fuente de riqueza y fuente de productividad y fuente de traer toda una serie de inversiones interesantes al país y de apoyos interesantes. Ahora, en esos 85 años son muchas las horas de experiencia que se tienen, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría así, pero muy, muy brevemente, preguntar ¿cuál es el futuro que le ves tú a esa organización una vez que salgamos de la pandemia? Pues esa es mi pregunta. Hugo, para que después cierre Pedro.
Sí, así ayudó para que no sean dos preguntas muy diferentes, ¿no? El criterio de eficiencia de entregar ganancias que tiene comprometida una empresa comercial es indiscutible, tiene que hacerlo, si no, no sobrevive. Pero eso hay que conjugarlo con que, y este es el concepto importante, que es una comunidad de personas que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que crecen, se desarrollan y que no solamente ven hacia adelante, sino que ven hacia atrás, que ven el legado. Y ese legado está asociado a sus proyectos personales, pero también al proyecto, al propósito, como decías tú, Pedro, y a la misión. Y creo que es importante reivindicar la labor de los empresarios misionarios versus los mercenarios. Que por cierto, los mercenarios no solamente están en la empresa, están en la política y están en los diferentes ámbitos. Entonces es el ser humano al final, ¿no? ¿Cómo te ayuda a construir quizás esta que te comento con lo que dice Daniel? ¿Qué ha sido PwC en estos últimos 85 años? Sí, sí, efectivamente la presencia de la firma en Venezuela está muy vinculada a la industria petrolera. De hecho, nuestra primer contacto con Venezuela fue en la ciudad de Maracaibo y después, bueno, se trasladó a Caracas. Yo diría que en general, no ni siquiera hablando solamente de PwC, yo diría que en general, y aquí me cambio un poco la cachucha, yo actualmente soy el presidente del Consejo Empresarial Venezolano de Auditores, denominado por su sigla SEBA. Todas las firmas se han constituido en una escuela para la sociedad venezolana. O sea, cuando nosotros vemos presidentes de empresas, gerentes general de empresas, en distintas áreas, en mercadeo, en tecnología, muchísima gente ha pasado por la firma. O sea, la firma se ha convertido en una escuela de formación, de metodología, de mejores prácticas, porque el pertenecer a estas organizaciones nos exige tener los estándares de primer mundo. O sea, las organizaciones que estamos en Venezuela, de estas características, tenemos que tener los mismos estándares que si estuvieses en Japón o que si estuvieses en Nueva York. Exactamente lo mismo. Y ustedes se imaginarán lo complicado que eso es en un entorno como el nuestro. Nosotros estamos, por ejemplo, actualmente trabajando en todo un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente. Y bueno, y tú dices, oye, el medio ambiente, entonces nosotros tenemos que empezar a medir cuánto tiempo vamos a utilizar taxis para medir la contaminación, cuánto consumimos de papel, porque el papel es una industria papelera muy contaminante. Y lo tenemos que hacer porque ese es el mundo del futuro, pero que si te quedaras en lo local, tú dirías que a veces es hasta contradictorio, ya va, pero es que si en Venezuela estamos cocinando con leña. Bueno, eso no importa, usted tiene que cumplir, son estos estándares que son los estándares del primer mundo. Entonces, el aporte, e insisto, no solamente de la firma que liderizo, sino en general de la firma a la sociedad venezolana, creo que habría también que ponerlo en valor por ese aporte. Y al final, bueno, tener claro el propósito, que es lo que mantiene la continuidad del negocio, y vuelvo a la palabra de antes, o sea, yo tengo que estar agradecido porque las generaciones que estuvieron antes que yo lo hicieron bien. Si no, hubiese sido imposible que yo estuviese acá. Y va un poco en línea con el libro de los 2000 años, trabajando y gestionando equipos. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia de esa trascendencia. Entonces, mi responsabilidad es mantener esto, que la próxima generación, Dios quiera, le toquen años mejores que los que me han tocado a mí, porque de esos 85 años, como entenderán, bueno, me han tocado probablemente, y yo diría que probablemente no, sin lugar a dudas, de esos 85 años, los peores años. Entonces yo a las próximas generaciones les digo, es que estamos trabajando para que ustedes tomen ese legado. Cuando tú tienes ese sentido de trascendencia, de que no estamos en el mundo solamente y que es solamente el tema económico, sino pensar en la próxima generación, yo creo que eso cambia totalmente la visión y tener un propósito. El propósito, por ejemplo, de la firma es generar confianza y resolver problemas importantes de la sociedad. A lo mejor alguien pensaría que como llevamos o asesoramos o llevamos auditoría, o sea, piensa el concepto que es generar confianza y resolver problemas de la sociedad. Entonces, cuando tienes ese horizonte, cuando tu horizonte no es que tú simplemente pegas ladrillos, sino que tú estás ayudando a construir una catedral, oye, eso te cambia totalmente.
porque pegar ladrillos, bueno, es algo muy básico, pero si esa persona que está pegando ladrillos sabe que si en el eslabón esos ladrillos no están bien sólidos, la catedral es imposible construirla. Entonces, yo diría que eso es importantísimo. Quiero aprovechar, no sé si me quedan unos minutos, Víctor, para hablar de los próximos libros y autores que vienen. Sí, por favor, quedan 2 o 3 minutos, no más. Sí, bueno, fíjate, el próximo autor se llama Juan Carlos Cubeiro, que es el 8 de abril. Él tiene varios libros, uno de ellos habla del capitalismo al talentismo. Él dice que el capital ya como tal deja de tener sentido, sino que más bien es el talento, y va en línea con lo que hemos estado hablando hoy. Puedes tener capital, pero si no tienes talento, no hay mucho que hacer. Pero nos va a hablar principalmente de un libro que escribió el año pasado que se llama Liderazgo Brain Friendly, donde habla de 9 hábitos de las mentes eficaces y que deben tener los gerentes. Entre esos hábitos está el aprender continuamente, en que tienes que activar tu propósito, que tienes que contagiar de optimismo inteligente a los demás, y así otros hábitos que él nos va a estar comentando. Luego tenemos por confirmar otros autores para que nos hablen de la gestión del cambio y los millennials, que es José Aguilera. Otro libro interesantísimo editado por la Universidad de Navarra en España, que se llama Brújula Directiva, que es de Enrique Subeiro, donde básicamente lo que nos señala es que más brújula y menos cronómetro, o sea, menos pensar en el tiempo, que también hemos estado hablando de eso, sino más bien en cuál debe ser la brújula. Luego tenemos a Mariano Villalonga, que nos va a estar hablando de gestión del talento y el desarrollo organizacional, y así otros autores que seguimos contactando y que la verdad nos sentimos muy orgullosos de que acepten nuestra invitación y nosotros tener la fortuna de contar con conocimiento que se está desarrollando en primer mundo, y que no sea una excusa, porque a veces dicen, oye, eso aplica en Venezuela, y si nosotros no, claro que aplica en Venezuela, y con más razón aplica en Venezuela. Entonces, en eso estamos, bueno, y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Pedro. Te agradecemos además por el país, este tipo de iniciativas. Oye, tener acceso a eso, además, sin el compromiso de tener que pagar una matrícula, es un regalo invaluable. Gracias, Pedro Pacheco, socio principal de PwC Venezuela, Pacheco Apostólico y Asociados. Por supuesto, un abrazo fraternal a Pedro, a Hugo, a Daniel. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, la que lleva el cronómetro y además nos da la brújula, como productora José Gregorio González en los controles. Argeni Barreto nos lee las noticias y Marilia García nos da las noticias que nos lee Argeni Barreto. Marilia, danos buenas noticias. Chao a todos, nos vemos el lunes. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.